Y le damos los buenos días, la bienvenida. Gerardo Caetano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente se conoció esta decisión trascendente de la justicia italiana, ¿verdad? Muy trascendente. Siempre que se llega, a veces tarde, a veces más temprano, a la justicia frente a hechos de lesa humanidad, a delitos violentísimos contra los derechos humanos, es un motivo de celebración, pero hay que recordar. En primer lugar, mucho se dice respecto a que frente al terrorismo de Estado lo que hay que hacer es, bueno, someter los hechos a la justicia. Pero no basta. Se requieren políticas públicas, como las que tuvieron lugar en este caso, que justamente vayan acumulando pruebas, vayan investigando dónde están documentos. La manera de alguna manera, desbordar ese pacto del silencio es a través de documentos, y eso configura una política pública sobre las que se ha estado omiso muchas veces y que en esta ocasión, por suerte, no estuvo omiso. Y eso fue un factor fundamental para que el Tribunal de Roma tuviera este fallo histórico. Por otra parte, aquí lo primero que debe resaltarse es la lucha continuada, persistente, inclaudicable de los familiares, que ante sucesos que ocurrieron, muchos de ellos estamos hablando del año 76, 43 años. Por eso cuando se dice por allí, no, pero estos hechos ocurrieron hace 43 años. Sí, hace 43 años ocurrieron y se sigue buscando justicia y es imprescindible buscar justicia y a veces se conquista la justicia. Y también señalar que muchos de estos familiares en toda América Latina, al no encontrar respuesta en la justicia de sus países, debieron concurrir a la justicia europea, esperando esto. Porque, a ver, estas personas eran peruanos, bolivianos, argentinos, uruguayos, descendientes de origen italiano, pero nacidos en América Latina. Ante la no respuesta en nuestros países, van a buscar justicia en Europa y la encuentran. La encuentran. Europa también tiene muchas culpas que lavar respecto a nuestro continente y no siempre ha estado del lado de la justicia y no siempre ha sometido a muchos de sus genocidas al sometimiento ante la justicia. Pero en este caso es un pronunciamiento fundamental. Primero porque una vez más, para aquellos que ponen en duda la Operación Cóndor, para aquellos que ponen en duda que el periodo de terrorismo de Estado fue articulado, fue una asociación para delinquir que transgredió las fronteras, que involucró a terroristas de Estado de uno y otro país y que se explayó en una locura de muerte por muy distintos países. Bueno, aquí volvemos a tener nuevamente una confirmación plena, una confirmación documentada y una confirmación que viene a echar por la borda esa mentira contumaz que una y otra vez hemos visto en torturadores, desaparecedores, oficiales uruguayos que hasta el día de hoy persisten en negarlo. Ha quedado más que probado, por ejemplo, que Gavazo ocupaba funciones de conducción, ocupaba funciones dirigentes en la articulación del Plan Cóndor en la región. Ha quedado más que probado que Trócoli, este mismo Trócoli que estudió antropología mientras permanecía en la invisibilidad de la postdictadura y escribió aquellos libros en donde decía, bueno, el problema está en la guerra, porque una vez que se desata la guerra, lo que ocurre son las violaciones más flagrantes de los derechos humanos de un lado y del otro. No, señor Trócoli. Hasta la guerra, y esto no lo dice la historia, tiene límites, tiene reglas. Este hombre que
Por algo hay tribunales para juzgar precisamente los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra, exactamente. Los excesos. Exactamente. Este hombre que, aprovechando errores, en el mejor de los casos, cuando no... horrores. Horrores de apoyos, porque el Cóndor siguió existiendo, generando operaciones de apoyo para quienes habían sido los victimarios. Bueno, se escapó del Uruguay y se escapó de una extradición inminente con respaldos públicos que vinieron del Uruguay. Bueno, este señor que con responsabilidades gigantescas finalmente eludió a la justicia, es condenado, va a apelar. Por esto, estos trámites son trámites muy largos, sí, sobre los que hay que tener 99. Por supuesto, y sobre los que hay que tener una mirada constante, permanente, y hay que elogiar, en primer lugar, a los familiares que no descansan. La persistencia de los familiares. Estamos hablando de 43 años. La persistencia de los familiares por la justicia. La ayuda absolutamente central de organizaciones de derechos humanos, de juristas internacionales, que cumplen más allá de su condición nacional una función internacionalista de defensa del derecho internacional de los derechos humanos. Y son aquellos que contribuyen a este tipo de logros. Y también, por supuesto, el hecho de que, bueno, por lo menos por una vez, las políticas públicas, que son centrales para que la justicia pueda hacer su labor, finalmente en este caso hayan tenido lugar. Por eso hay que celebrar este fallo, hay que celebrar todo lo que significa este fallo en términos de consolidación del derecho internacional de los derechos humanos, del que estamos tan lejos, del que conocen tan poco los agentes jurídicos de estados latinoamericanos, entre ellos el Estado uruguayo, y que en muchos casos, provenientes de tratados internacionales que el país ha firmado, forman parte del derecho nacional y sin embargo no son aplicados ni siquiera en la caratulación de los delitos cometidos. Por eso este fallo de Roma es un fallo de enorme relevancia. Te confieso que me hizo acordar mucho a otro contexto, el contexto de 1974, en donde en medio de una dictadura feroz, cuando empezaban los primeros escarceos del terrorismo de Estado, de la peor etapa del terrorismo de Estado, que se desplegaría desde el 75 hasta el 79, Selmar Michelini fue al Tribunal Russell. Fue al Tribunal Russell en Roma. Era un tribunal no vinculante. Lo estaban acosando con la prisión de su hija mayor. Lo estaban amenazando de que en caso de que él fuera a denunciar el caso uruguayo, su hija mayor pagaría los costos. Y Selmar Michelini fue al Tribunal Russell, el Tribunal de los Pueblos. Allí estaban grandes figuras, como Bertrand Russell, como el Gabo, como figuras literarias, el autor de Rayuela, Julio Cortázar, y otras figuras europeas. Y allí aquella oratoria magnífica de Selmar Michelini puso al desnudo, era el Tribunal de los Pueblos, Bertrand Russell II, puso al desnudo las denuncias sobre algunos casos latinoamericanos, entre ellos el Uruguay. Y ese discurso todavía lo tenemos grabado. Y ese discurso anunciaba que la justicia más tarde o más temprano se iba a imponer. Hay tanto por hacer respecto a la consagración de esa justicia proclamada y tantas veces postergada, que lo que debe corresponderse es tomar este juicio positivo que hace justicia como un incentivo para que se siga la lucha por la justicia, se siga la lucha por la verdad, se siga la lucha por la memoria, que está más allá de los tiempos, más allá de los gobiernos,
que tiene que ver con una conciencia internacional que crece, con un derecho internacional que crece y con dimensiones que no pueden ser intercambiadas por otros valores. Gerardo, acá desde organizaciones como Crisol, que nuclea a expresos políticos, se señalaba que se esperaba de la justicia en nuestro país un gesto similar al que, bueno, se obtuvo con la justicia italiana, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que decirlo, en la justicia uruguaya hay una ausencia de conocimiento muy relevante respecto a las implicaciones que tienen los tratados internacionales y declaraciones como por ejemplo la de la Corte Interamericana de Justicia ante hechos concretos respecto al juzgamiento de situaciones de violación a los derechos humanos. Entonces, muchas veces los agentes del derecho, que son los que debieran conocer el derecho, desconocen esa dimensión, que no es una dimensión abstracta que está fuera del país, no, que de acuerdo a los tratados que el Uruguay ha firmado, forman parte del Estado de Derecho uruguayo. Entonces, efectivamente, la justicia debiera asumir muchas de esas determinaciones, pero vuelvo a establecer algo muy importante. En todos los casos, la historia demuestra que si a la justicia se la deja sola, la justicia es débil para encontrar todas las pruebas, la acumulación documental, los testimonios. A la justicia hay que acompañarla con políticas públicas. El Estado uruguayo acompañó. Hubo un cruce entre el ex ministro de Relaciones Exteriores, hoy secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el actual secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Ángel Toma, vinculado con la actuación del Estado uruguayo, ¿no? Hubo allí, Almagro criticó la actuación del Estado uruguayo y Toma le respondió que él se sentía culpable porque cuando él había estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores había sido muy mala la actuación del Estado uruguayo. Incluso habían puesto un abogado, dijo el doctor Toma, que había ido contra las propias víctimas y mencionó a la doctora Mirta Yance. El abogado que debía defender al Estado uruguayo y que debía defender a las víctimas estaba contra las víctimas. Eso lo dijo el doctor Toma. Bien, son testimonios ex post. Todos sabemos la actuación que Almagro tuvo como canciller de la República entre 1910 y entre el 2010 y el 2015. En verdad, el tema de los derechos humanos fue un tema que el canciller Almagro impulsó efectivamente. Me consta, trabajó mucho. Lo que pasa es que muchas veces se lo juzga con lo que pasó después, que es esta actuación tan controvertida de Almagro al frente de la OEA. Yo lo que creo es que el Estado uruguayo a lo largo del tiempo no siempre ha estado desarrollando políticas públicas que acompañen procesos judiciales y que hagan que esos procesos judiciales puedan terminar como en un fallo satisfactorio en función de verdad y de justicia. Pero está probado, cuando no existen esas políticas públicas, la justicia por sí es débil frente a todos los desafíos que tiene por delante cuando se trata de juzgar este tipo de hechos. Por eso es un episodio a celebrar por todo lo que significa de reconstrucción de la justicia, pero también es un señalamiento de todo lo que falta por hacer y de lo imperativo que resultan no solo la lucha extraordinaria de los familiares, lucha inclaudicable que no tiene punto final, pero también el compromiso de los estados, más allá de que se sucedan gobiernos de distinto signo, por asumir políticas públicas que respalden los procesos judiciales y que les permitan llegar a fondo a la verdad.